todo empezó hace 10 años que viajé por primera vez a la frontera entre México y Belice. Estaba de vacaciones, intenté cruzar la frontera y descubrí, digamos, esta conexión entre México y Belice, que es una frontera muy diluida, digamos, solamente estamos separados por el río Hondo, un río muy delgado que puedes cruzar, incluso nadando si es necesario. Entonces desde ese momento sentí curiosidad por Belice como país y por la frontera entre México y Belice, y años después pude regresar a esa región y reconocer un poco más el lugar, y empecé a hacer investigación sobre el lugar. Descubrí todas las leyendas que tienen que ver con la cultura maya y la selva, como la leyenda de la mujer Xtabay, y al mismo tiempo descubrí, leyendo sobre la historia del lugar, que hace 100 años comenzó a desarrollarse la industria del chicle, la extracción de goma de mascar, que años después se volvió una industria muy importante en México. Entonces esas tres cosas se conectaron en mi cabeza, y con esos tres elementos empecé a crear la historia de Selva Trágica, que es la frontera entre México y Belice, la industria del chicle y las leyendas mayas sobre la selva. Creo que el cine se comunica con el espectador a muchos niveles, y como director lo último que uno piensa en una película, por lo menos yo, es como en un mensaje específico, porque el cine está lleno de elementos que se mezclan de maneras muy complejas, demasiadas capas de información. Entonces tú puedes dar un mensaje a nivel sensorial, experiencia, visual, sonora. Entonces creo que no hay como un mensaje en específico. Creo que ya ahí el público encuentra una u otra cosa. Podría ser el encuentro entre el mundo femenino y el mundo masculino, o el contraste entre ambos mundos, el contraste o la dualidad entre ambos países y la frontera, y la selva como una entidad viva que tiene incluso poderes para tratar de defenderse de los seres humanos que tratan de robarle sus recursos. Sí, la selva es un personaje primordial en la película. En todas mis películas inician con la idea de una locación, un lugar donde quiero filmar, y ese lugar se vuelven personajes de mis películas. La selva, pues una de las cosas que, como parte de mi investigación a la hora de leer literatura, poesía sobre esta región, los poetas y escritores mexicanos siempre hablaban de la selva como una entidad viva que tiene el poder de defenderse de los hombres que roban sus recursos. Y por ahí leí algo que siempre se me grabó y que quise retratar en la película, que es la idea de que, a pesar de que la selva puede ser un lugar misterioso, oscuro, al que le tenemos miedo por todas las criaturas que ahí viven, insectos, fieras, animales feroces como el jaguar, changos, etcétera, ni siquiera eso se compara con la oscuridad que pueden albergar los corazones de los seres humanos. No hay peor bestia de la selva que los seres humanos, de alguna forma. Entonces en mi película creo que hay una dualidad también entre estar viendo cómo se comportan estos hombres, esta pandilla de hombres que trabajan en el chicle, de alguna manera haciendo una metáfora con los monos o los changos que están en esa selva, y también observan con curiosidad a esta hermosa mujer beliceña. Entonces pues ese era un poco el juego, la metáfora, la idea que retrata la película. El rodaje fue bien. Tuvimos, la verdad, mucha suerte de trabajar sin mayores problemas dentro de la selva, excepto algunos incidentes como un actor que se clavó una espina, que lo sacó del rodaje ese día y lo tuvieron que llevar a una clínica para poderle abrir y extraer la espina. Pero fuera de eso, creo que el equipo de producción fue muy cuidadoso en tomar todas las medidas necesarias para que no pasara ningún accidente. Teníamos mucho apoyo de gente local que revisaba todos los caminos por donde pasábamos, en búsqueda o para alertarnos si había serpientes o no. Si las encontrábamos teníamos que moverlas a otro espacio. Tuvimos mucha precaución en términos de seguridad para evitar algún accidente, porque sí, definitivamente, probablemente el riesgo más grande es justamente tener una mordedura de serpiente, que por lo lejano, digamos, que estábamos de ciudades donde hubiera atención médica,
sí era un riesgo contra la vida, pues, ¿no? Indira Andrew, la actriz, por ejemplo, es una chica joven que está muy acostumbrada a moverse dentro de la selva. Belice es básicamente selva, entonces ella creció muy en contacto con la naturaleza, nunca estaba incómoda en las locaciones donde filmábamos. Sofía Ogioni, la fotógrafa colombiana, había filmado ya en la selva y también está muy en contacto con la naturaleza y se movía de manera segura y tranquila en nuestras locaciones. Y yo, aunque vengo realmente de una ciudad como la Ciudad de México, siempre me adapto a los lugares a los que voy a filmar, y ya que estoy en esos lugares no me detengo a pensar si me va a pasar algo malo o no, simplemente voy y hago lo que tengo que hacer para conseguir las tomas que estoy buscando. Y de alguna manera nos tocaba a nosotras tres liderear al equipo y transmitirles esa energía de seguridad y de confianza de que no nos iba a pasar nada, y así fue. Bien, muy contenta de haber logrado salir de México, de poder estar aquí con Indira, que viene de Belice, que fue muy difícil sacarla de Belice por las condiciones de seguridad y de los problemas fronterizos que hay entre permisos entre naciones para poder viajar. Definitivamente organizar todo el traslado ha sido muy complicado. Es un año muy especial, creo, para todos. Pero en ese sentido es todavía más emocionante haberlo logrado y estar aquí, tener la película y compartirla con el público, empezar a leer las primeras opiniones y saber que le apostamos, digamos, a un año muy difícil para el cine, no nada más, bueno, para toda la humanidad, pero obviamente eso también se refleja en la industria del cine. Entonces tomamos un riesgo como productores, directores al decidir estrenar la película en Venecia y acoplarnos a lo que está pasando, pero creo que la apuesta valió la pena y el festival siempre te hace sentir muy cómodo y muy bien recibidos todos nosotros, y también se ve esa emoción en la gente que por fin regresa a las salas de cine, y eso es muy especial, como formar parte de ese regreso lo hace especial.